Rompe un brazo, el proceso es pues bastante directo, ¿no? Vas al hospital, te toman una radiografía y de entrada, ahí está. Claro, ves la línea blanca irregular en el hueso y listo. Exacto. El médico la señala y dice, o sea, ahí está el problema. ¿Es blanco o negro? ¿Roto o no roto? Ujú. Y la verdad es que eso es reconfortante, porque a la mente humana le encanta que los problemas sean visibles y fáciles de categorizar. Pues sí, es un alivio visual, digamos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la enfermedad es un asesino completamente silencioso? Uno que opera a nivel celular meses o incluso años antes de que sientas el más mínimo síntoma. De repente esa claridad de la radiografía desaparece por completo. Totalmente. Hoy vamos a desmenuzar un tema que a menudo la sociedad simplifica como un mero problema de comer demasiada azúcar. Cuando la realidad es que estamos ante un campo de batalla molecular que es francamente fascinante. Sí. Es un contraste brutal con la ortopedia, por ejemplo. Definitivamente. Aquí estamos navegando por aguas diagnósticas muy turbias. Ajá. No es un simple interruptor que se enciende o se apaga, sino una red de sistemas interconectados que comienzan a fallar de formas casi imperceptibles. Mucho antes de que suene la primera alarma en un consultorio. Exactamente. Y bueno, para lograr esta inmersión profunda hoy, trajimos artillería pesada. Tenemos sobre la mesa extractos clínicos hiperdetallados sobre el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de la diabetes mellitus. Y las complicaciones, claro. Sí, pero la verdadera jore de la corona hoy es un artículo de revisión sumamente reciente, publicado en 2024, que básicamente hace pedazos el paradigma tradicional de cómo entendíamos esta enfermedad. Es un documento revolucionario, la verdad. O sea, nuestro objetivo es claro. Vamos a ir desde el nivel genético y microscópico hasta el impacto global masivo para entender qué está pasando realmente dentro del cuerpo. Para las mentes curiosas que no se conforman con la explicación superficial, pues prepárense porque esto se pone intenso. Y es un nivel de intensidad súper necesario, porque para comprender la escala biológica, primero tenemos que ver la poblacional. Totalmente. Y francamente, la magnitud de lo que enfrentamos como especie es abrumadora. Ok, vamos a desempacar esto. Leyendo estos reportes médicos, algo que me saltó a la vista de inmediato fue la escala. Ujú. O sea, no estamos hablando de un nicho médico, estamos hablando de un tsunami global. Tú que tienes los datos duros enfrente, ¿qué tan grande es el impacto real hoy en día? A ver, para dar una idea clara, en 2021, los datos confirmaron que 529 millones de personas vivían con diabetes en el mundo. ¡Wow! 529 millones. Sí, estamos hablando del 6.1% de la población mundial entera. Y el golpe financiero es igual de asombroso. Me imagino, los costos de salud deben ser brutales. Representó un gasto sanitario global de 966 mil millones de dólares solo en ese año. ¡Qué locura! Y si la tendencia sigue, las proyecciones indican que superaremos la barrera de los 1.054 miles de millones de dólares para el 2045. Está cañón. Y hay un dato demográfico clave aquí. El pico máximo de prevalencia no está en los jóvenes, sino en el grupo de 75 a 79 años. ¿Ah, sí? Ajá, donde un 24.4% de las personas viven con esta condición. A ver, un cuarto de la población en esa edad es muchísimo. Yo me imaginaba el cuerpo humano como si fuera una inmensa cadena de suministro global, ¿sabes? Claro, como las redes logísticas de las grandes empresas. Exacto. Entonces, pensar que el nivel alto de glucosa en la sangre es la enfermedad en sí misma es un error conceptual gigantesco. Es solo un síntoma tardío. Ajá, ese nivel de azúcar alto es solo el reporte financiero de fin de año que declara la quiebra de la empresa. Me gusta esa analogía. Pero el problema real, el colapso operativo, empezó meses o años antes en los almacenes primarios, que en nuestro cuerpo serían el hígado y el tejido adiposo, ¿verdad? Esa analogía de la cadena de suministro es perfecta para entender el nuevo modelo médico, fíjate. De hecho, si conectamos esto con el panorama general, la literatura de 2024 nos exige cambiar el vocabulario. O sea, ya no le decimos diabetes tipo 2. Ya no deberíamos verla como un evento aislado. El término clínico correcto ahora es síndrome de disfunción metabólica. Ok, síndrome de disfunción metabólica, o MDS por sus siglas en inglés, ¿no? Exactamente. La diabetes tipo 2 es simplemente una enfermedad, digamos, aguas abajo. Ah, o sea, es la consecuencia final de este síndrome. Tal cual. El MDS suele estar precedido por una cascada de advertencias que casi siempre son ignoradas. Comienza con la preobesidad. Ok. Luego avanza a lo que llamamos enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. ¿Qué es el famoso MASLD, no? Sí, que en términos sencillos, es grasa en el hígado alterando su función. Y también incluye la dislipidemia, que es el descontrol de grasas en la sangre. Claro, colesterol y triglicéridos por los cielos. Las estadísticas respaldan esto de forma aplastante. Más del 50% de los años de vida ajustados por discapacidad, lo que los epidemiólogos llaman DALI, Ajá. bueno, atribuidos a la diabetes tipo 2, provienen directamente de un índice de masa corporal alto sostenido en el tiempo. O sea, el terreno ya estaba minado muchísimo antes de que el monitor de glucosa marcara rojo en el consultorio. Exacto, el daño empezó años atrás. Ya que entendemos que este es un problema sistémico de fondo, hagamos un zoom microscópico. Me parece perfecto. Vamos a mirar directamente a las células para ver cómo se rompe la logística desde adentro, porque la revisión de 2024 se clava en un nivel genético y epigenético que, la verdad, parece de ciencia ficción. Sí, así es. Todo comienza en el plano arquitectónico, el ADN.
Existen genes de susceptibilidad sumamente específicos para esto. A ver, ¿cómo cuáles? Hablamos de genes como el TCF7L2, el GCK, que es fundamental porque codifica la glucoquinasa. Ok. También el KCNJ11, el PPRG y factores de transcripción clave como el HNF4-alfa. A ver, pausa un segundo. Me estás lanzando una sopa de letras tremenda con el TCF y el PPAG. Si yo no soy genetista, ¿qué significa tener estas variantes? Claro, suena a código secreto. Sí, o sea, ¿es una sentencia de muerte metabólica automática tenerlos? No, para nada. Y ahí es donde entra la diferencia vital entre la genética y la epigenética. Ok, explícame eso. Piensa en esos genes como el plano de una casa. Tener esos genes significa que los cimientos de tu metabolismo podrían ser un poco más frágiles si hay un terremoto. Entiendo. Pero la epigenética es la forma en que los constructores realmente leen ese plano durante la obra. ¡Ah, qué buena forma de verlo! Y un dato sobre el embarazo ilustra esto perfecto. La hiperglucemia materna, es decir, que la madre tenga el azúcar alta durante la gestación, disminuye la producción de una proteína llamada TET3 en el feto. TET3. ¿Y por qué nos importa esa proteína TET3? Porque esa proteína se encarga de la desmetilación del ADN en el gen GCK, el de la glucoquinasa que mencionamos. O sea, En español, el ambiente alto en azúcar de una madre puede literalmente apagar y reescribir los interruptores genéticos de cómo su hijo procesará la glucosa en el futuro. ¡wow! Sí, preprograma el feto para la disfunción metabólica antes de que nazca. Fíjate que eso sí está escalofriante. El entorno intrauterino reescribiendo tu destino metabólico desde el día cero. Es un impacto intergeneracional directo. Pero a ver, supongamos que alguien ya nació, creció y empieza a desarrollar este síndrome de disfunción metabólica. El documento menciona que existen 4 vías del caos a nivel celular. Sí, 4 vías principales de destrucción. 4 formas en las que la célula entra en pánico y bloquea la entrada de insulina. ¿Cómo empieza este ataque celular en la primera vía? La primera vía de este caos es la inflamación. Y aquí la culpa la tiene el tejido adiposo sobrecargado. La grasa. Exacto. Durante años creímos que la grasa corporal era solo un almacén inerte, como un armario oscuro. Sí, yo siempre lo vi así, como simple almacenamiento. Pero no, cuando se sobrecarga, se convierte en un órgano endocrino furioso que dispara moléculas proinflamatorias. Cosas como la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Ok, otra sopa de letras. A ver, ¿qué hacen estas moléculas exactamente cuando llegan a las células del músculo? Imagina que estas moléculas son mensajeros que traen noticias de que estalló una guerra. Ok. Llegan a la célula muscular y activan vías de alarma intracelulares, específicamente las vías NF-κB y HAK-STAT3. Ajá. Al activarse, estas vías generan óxido nítrico y compuestos destructivos que físicamente van y bloquean un receptor llamado IRS1. ¿Y ese receptor qué hace? El IRS1 es la antena principal de la célula para escuchar a la insulina. Ah, ok. O sea, la grasa enojada manda químicos que literalmente oxidan o rompen la antena del Wi-Fi de la célula muscular. Tal cual, le rompen la antena. Y la insulina grita, abre la puerta, pero la célula ya no la escucha. Tiene todo el sentido. Ok, si la antena está rota, ¿qué le pasa a la maquinaria interna de la célula? ¿Sigue trabajando normal? Para nada. Y ahí entra la segunda vía, que es el estrés del retículo endoplasma, o ERS. Retículo endoplásmico. Eso me suena a mis clases de biología de la secundaria. Exacto. Es la fábrica de proteínas de la célula. Cuando la célula está inundada de nutrientes pero no puede procesarlos bien, las proteínas empiezan a salir defectuosas. Salen mal armadas de la línea de ensamblaje. Sí, y esto activa sensores de pánico en la fábrica, como las proteínas PERK e IRE1-alfa. ¿Y qué hacen estos sensores de pánico cuando ven el desastre? PERK básicamente enloquece. Activa otra proteína llamada CHOP, cuya única función es inducir la apoptosis. Que es la muerte celular programada, ¿no? Exactamente, suicidio celular. Y al mismo tiempo activa a TRIP3, que refuerza el bloqueo contra la insulina. ¡Wow! Básicamente, el jefe de la fábrica ve que todo está saliendo mal y decide incendiar el edificio antes que seguir produciendo basura. Es autodestrucción pura. ¡Qué fuerte! Llevamos inflamación y estrés de la fábrica. ¿Cuál es el tercer golpe de este caos? El tercer golpe es el estrés oxidativo. Este es muy impulsado por la inactividad muscular y el exceso crónico de calorías. Ok. Las mitocondrias, que son los motores de la célula, empiezan a generar algo llamado especies reactivas de oxígeno, o ROS. Yo me lo imagino como un motor de coche. Si le metes demasiado combustible pero el coche está estacionado en la cochera y no lo corres, el motor empieza a quemar sucio, ¿no? Es una excelente analogía. Ese humo tóxico, los ROS, se acumulan, dañan la estructura interna de la célula y bloquean todavía más las señales metabólicas. Y eso nos lleva a la cuarta vía, supongo. Sí, a la cuarta y última vía, la deposición ectópica de lípidos. A ver, tradúceme eso. Como el tejido adiposo ya está lleno y enojado, la grasa busca desesperadamente dónde más meterse, y se empieza a almacenar en órganos que no están diseñados para tener grasa, principalmente músculo e hígado. Grasa intrusa metiéndose en la sala de estar de los órganos. ¿Y qué daño físico hace ahí? Genera metabolitos muy tóxicos como las ceramidas y el diacilglicerol. Ok, Estos lípidos bloquean una vía de señalización celular vital llamada AKT.
Y esta vía AKT es la que da la orden para que un transportador, llamado GLUT4, suba a la superficie de la célula. Para abrirle a la glucosa. Exactamente. Abre la puerta para que entre la glucosa. Si ACT está bloqueado por la grasa intrusa, la puerta GLUT4 nunca se abre. Y la glucosa se queda atascada afuera. Afuera, en el torrente sanguíneo, subiendo y subiendo los niveles. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, tenemos antenas rotas por la inflamación. Ajá. Fábricas que se autodestruyen, humo tóxico oxidativo y puertas bloqueadas por grasa. Todo esto está pasando en los músculos y el hígado. Así es. Pero, ¿y el páncreas? Porque él es el que fabrica la insulina al final del día. El páncreas es simplemente una víctima inocente. Es un empleado leal que trabaja hasta morir, básicamente. O sea, trata de salvar la empresa hasta que colapsa. Es una tragedia, pero sí. El fenómeno clínico exacto se llama hiperglucolipotoxicidad. El páncreas detecta que hay demasiada glucosa en la sangre, porque las células musculares no la están dejando entrar por las puertas bloqueadas. Exacto. Entonces, como un empleado desesperado, el páncreas dice, necesitamos enviar más insulina. Claro, manda más tropas. Las células beta empiezan a producir insulina de forma frenética. Generan una hiperinsulinemia compensatoria brutal. Trabajan al 200% de su capacidad. ¡Qué agotamiento! Pero rodeadas de ese ambiente tóxico de azúcares altos y grasas tóxicas, las propias células beta se envenenan, pierden su masa, su función se deteriora irremediablemente y mueren de agotamiento. Híjole, es una verdadera tragedia microscópica. Entonces, sabiendo que este colapso lleva gestándose tanto tiempo y a un nivel tan profundo, ¿cómo diablos lo detectan los médicos en el consultorio en la vida real? Pues pasamos de la guerra celular al manual de diagnóstico. Los médicos buscan marcadores muy precisos, en criterios hiperespecíficos. Sí, el principal es la hemoglobina A1C o HbA1c, que debe ser mayor o igual a 6.5%. Ok, 6.5. Luego está la glucosa plasmática en ayunas. Si marca mayor o igual a 126 miligramos por decilitro o 7.0 milimoles por litro, es diagnóstico directo. ¿Y si no estás en ayunas? También se hace una prueba de tolerancia oral, donde si la glucosa a las 2 horas es mayor o igual a 200, confirma el problema. O incluso una prueba aleatoria de más de 200 con los síntomas clásicos. Y no hay que olvidar el famoso rango de prediabetes, ¿no? Claro, que es con una hemoglobina A1c de entre 5.7 y 6.4%. A ver, detengámonos en eso, en la hemoglobina A1C, porque para alguien que ve eso impreso en su reporte de laboratorio, ¿qué es exactamente? Suena como a un modelo de un avión o algo así. Sí, suena súper técnico. O sea, imagina que la hemoglobina es el vehículo rojo que transporta oxígeno en las autopistas de tu sangre. Ok, los cochecitos rojos. Cuando hay un exceso de glucosa flotando por ahí, esa azúcar se vuelve pegajosa y se adhiere al vehículo como si fuera lodo. Ah, qué buena imagen. La prueba de HbA1c simplemente mide qué porcentaje de tus vehículos de hemoglobina están enlodados de azúcar. Entendido. Y como esos vehículos viven unos 3 meses más o menos, la prueba nos da un promedio exacto de cómo ha estado tu nivel de azúcar en los últimos 90 días, no solo en la mañana que te sacaron sangre. Gran explicación. Y esos niveles se manifiestan en el paciente con síntomas clásicos que tienen todo el sentido de la física si lo piensas. Sí, el cuerpo intenta defenderse. Tenemos la poliuria, que es ir al baño a cada rato porque el cuerpo intenta orinar el exceso de azúcar. Ajá. La polidipsia, que es una sed brutal provocada por esa misma pérdida de líquidos. La fatiga, porque tus células se están muriendo de hambre por dentro a pesar de estar nadando en azúcar. Es una paradoja cruel. Y uno que la verdad me voló la cabeza. La visión borrosa. Que según entiendo de los textos, no es que se te dañe la retina físicamente el día 1, ¿verdad? Exacto. No es un daño estructural inmediato en el ojo. La visión borrosa inicial ocurre por pura ósmosis. ¿Cómo así? El exceso de glucosa en la sangre jala agua, y eso cambia literalmente el contenido de agua dentro del cristalino del ojo. El lente natural del ojo se hincha y se deforma. ¡Wow! ¿Se hincha el lente? Al alterarse la forma, se altera el enfoque. Por eso la visión fluctúa tanto al principio. ¿Qué nivel de impacto sistémico? Ahora, las guías clínicas mencionan que el tamizaje, estas revisiones médicas, deben empezar religiosamente a los 35 años y repetirse cada 3 años. Sí, esa es la recomendación oficial actual. Pero ¿quién tiene que estar especialmente alerta? ¿Quiénes están en riesgo mayor? El riesgo lamentablemente no es parejo para todos. El origen étnico pesa muchísimo. ¿De verdad? Sí. Las poblaciones afrodescendientes, latinas, asiáticas e indígenas tienen un riesgo estadísticamente mucho mayor. Ok, eso nos incluye a nosotros. Exacto. También tienen hipertensión de 130/80 para arriba, quienes tienen el colesterol HDL, que es el bueno, por debajo de 35, o triglicéridos volando arriba de 250. Puro factor del síndrome de disfunción metabólica. Ajá. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos también. Y hay un signo clínico visible muy importante que buscar, la acantosis nigricans. Esa es la mancha oscura en el cuello. Exacto. Es cuando la piel en los pliegues del cuello o en las axilas se vuelve gruesa y oscura. Es básicamente la piel
dando que hay una resistencia a la insulina severa adentro. Está cañón. Pero además de la genética y el peso, los documentos también hablan de detonantes ambientales, cosas que la verdad parecen súper aleatorias. Sí, los factores ambientales son el gatillo. Idioma intestinal. Es como si el ambiente moderno apretara todos los botones genéticos equivocados al mismo tiempo. Totalmente. Pero tengo una duda muy práctica. Con este desarrollo tan lento, silencioso e insidioso, ¿cómo diferenciamos entre la progresión de este síndrome crónico y una verdadera urgencia médica aguda? De esas que te llevan a urgencias en ambulancia. Sí, exacto. ¿Cómo es una crisis? Lo fascinante aquí es cómo el cuerpo colapsa de formas totalmente distintas en una crisis aguda. Hay 3 escenarios de emergencia clave que debes conocer. A ver, el primero. El primero es la cetoacidosis diabética, o DKA. Ocurre cuando falta tanta insulina que el cuerpo entra en pánico total y empieza a devorar la grasa almacenada a una velocidad extrema para conseguir energía. Ok, quema grasa rápido. Suena a que no está tan mal. El problema es que, al quemar esa grasa tan rápido, libera ácidos letales llamados cuerpos cetónicos. La glucosa suele estar alta, digamos entre 250 y 600. Ajá. Pero el verdadero peligro es que la sangre se vuelve ácida, literalmente ácida. ¡Qué terror! El pH disminuye, el bicarbonato cae por debajo de 18 y un marcador llamado beta-hidroxibutirato se dispara arriba de 3. El paciente empieza a respirar súper rápido, jadeando, intentando exhalar el ácido de sus pulmones. Ok, eso es un colapso ácido severo. ¿Y cuál es el segundo escenario? El segundo es el estado hiperglucémico hiperosmolar, o HHS. Es mucho más común en pacientes mayores. Ok, ¿y ahí qué pasa? Aquí no hay tanto ácido, pero la glucosa llega a niveles verdaderamente absurdos. Hablamos de 600 hasta 1200. 1200. Sí, literalmente la sangre se vuelve densa como si fuera un jarabe, provocando una deshidratación cerebral masiva que puede llevar a la persona a un coma rapidísimo. Sangre como jarabe. ¡Qué imagen tan fuerte! ¿Y el tercer escenario? Es el más engañoso de todos, la cetocidosis diabética euglucémica. En este caso, muchas veces por el uso de ciertos medicamentos o por condiciones como el embarazo, el cuerpo entra en esa misma crisis ácida de cetonas del primer escenario. Ajá. Pero, ojo aquí, el monitor de glucosa marca números normales. ¿Cómo? ¿Normales? Sí, digamos entre 100 y 250. ¡Qué miedo! O sea, tu monitor te dice que estás relativamente bien, pero tu sangre se está acidificando por dentro. Exacto, y por eso es tan peligrosa, porque los pacientes tardan en buscar ayuda. Esto comprueba que los médicos de urgencias tienen que mirar mucho más allá de un solo número. ¿Sí? Pero bueno, moviéndonos hacia el panorama a largo plazo. Ujú. Una vez que superas el diagnóstico y logras esquivar o controlar estas posibles crisis agudas, entras a la fase de tratamiento diario. Y me llamó muchísimo la atención que la meta en la medicina moderna ya no es simplemente mantener el azúcar baja a toda costa. No, para nada. Se trata de algo mucho más sofisticado hoy en día. Cuéntame de eso. De hecho, la comunidad médica ha cambiado su lenguaje por completo. Ya casi no hablamos de complicaciones diabéticas de forma genérica. ¿Y cómo le dicen ahora? El término clínico moderno es daño a órganos blancos relacionado con el síndrome de disfunción metabólica, o TOD por sus siglas en inglés. ¿Órganos blanco? Este cambio de nombre reconoce que el daño a los riñones o al corazón no solo viene del azúcar alta, sino de toda esa cascada de grasas tóxicas, la inflamación oxidativa y la presión arterial que ya discutimos a nivel celular. Y las estadísticas de este daño a órganos blancos son, la verdad, brutales. Los textos hablan de que el 50% de los pacientes va a desarrollar algún tipo de neuropatía diabética, Sí, la mitad de los pacientes. que es cuando los nervios se fríen literalmente y dejas de sentir los pies o sientes un dolor crónico espantoso. Y el 34% desarrollará úlceras en los pies. El famoso pie diabético. Exacto. Y a ver, esto me dejó helada. De los que desarrollan estas úlceras de pie diabético, el 20% termina en amputación. Y no termina ahí. No, para rematar, si te amputan, tu probabilidad de morir en los próximos 5 años supera el 70%. O sea, son estadísticas peores que las de muchos cánceres superagresivos. Es un pronóstico devastador. Y súmale que un 22% sufre retinopatía, daño en los ojos, con un 6% de ellos al borde de la ceguera permanente. Es por la gravedad de esas cifras que el enfoque médico hoy no puede ser solo recetar una pastilla. Se usa un sistema llamado Modelo de Atención Crónica y Educación para el Autocontrol, el DSMES. Ok, suena a un programa completo. Lo es. Implica lo que llamamos terapia nutricional médica, o MNT. ¿Y qué comes en esa terapia? Se promueve fuertemente la dieta tipo mediterránea llena de grasas buenas como el aceite de oliva, ácidos grasos mono y poliinsaturados. Y se le enseña al paciente a manejar inteligentemente los carbohidratos usando el índice glucémico para evitar los picos. Claro, no todos los carbohidratos son iguales. Exacto. Se prohíben rotundamente las grasas trans. Y ojo a este dato clínico que mucha gente desconoce. Está comprobado que no se necesitan gastar fortunas en suplementos vitamínicos de rutina si no hay una deficiencia probada. Ah, o sea, nada de frascos mágicos de vitaminas. No, excepto quizá calcio y vitamina D para la salud ósea, pero de ahí en fuera la nutrición debe venir de la comida. Entonces, ¿qué significa todo esto para la farmacología? Tengo entendido que la metformina sigue siendo la reina indiscutible, ¿no? Sigue siendo el pilar de la farmacología, sí. Porque la metformina no solo inyecta insulina, sino que ataca el problema de raíz en el hígado. Exactamente.
La metformina funciona maravillosamente porque convence al hígado de que deje de arrojar tanta glucosa almacenada al torrente sanguíneo y mejora cómo las células manejan los lípidos. Ok. Pero aquí viene el cambio de paradigma más importante en cómo recetamos hoy. Las metas de hemoglobina A1C ya no son una talla única para todos los pacientes. A ver, ¿a qué te refieres con eso? ¿Que no queremos a todo el mundo por debajo del 6.5% siempre? No, y hacerlo sería negligencia médica en algunos casos. ¿De verdad? Sí, todo es hiperindividualizado hoy. Para adultos mayores sanos, sí, buscamos metas estrictas de menos de 7 o 7.5%. Ok. Pero para pacientes que ya tienen múltiples enfermedades crónicas complejas, la meta se relaja a menos del 8%. ¿Y si están muy graves? Si el paciente tiene una salud muy deficiente o deterioro cognitivo como demencia severa, la meta se afloja hasta menos de 8.5%. Pero, a ver, explícame algo. ¿Por qué los médicos dejarían que alguien frágil ande deliberadamente con el azúcar alta? Porque en un cerebro y un cuerpo frágiles, el riesgo de una hipoglucemia severa, es decir, que el azúcar baje de golpe por la medicación, es inmensamente peor que tenerla un poco alta. Ah, claro, el bajón de azúcar. Una hipoglucemia en la madrugada en un paciente de 80 años puede causar desorientación, una caída, una fractura de cadera o un infarto fulminante casi de inmediato. ¡Qué fuerte! Preferimos tolerar un poco de toxicidad a largo plazo por el azúcar que arriesgarnos a una muerte repentina por falta de ella. Al mismo tiempo, tenemos que ser implacables controlando el colesterol y la presión para evitar los ataques cardíacos. ¡Guau! Eso es hilar finísimo en el consultorio. O sea, la época del doctor dándote una pastilla y palmeándote la espalda en 15 minutos, pues ya fue. Totalmente obsoleta. Para que esto funcione, necesitas a un endocrinólogo viendo el panorama general, un nutriólogo clínico ajustando tus macros, un educador en diabetes, farmacéuticos, cardiólogos, podólogos para los pies. Es una operación militar integral contra un colapso sistémico. ¿Sí? Y esto plantea una pregunta importante, quizá la más grande a nivel sociológico que tenemos. Sabiendo el nivel de infraestructura, tecnología, tiempo, atención y especialistas que exige este modelo de atención crónica, Ajá. ¿qué sistemas de salud pública en el mundo están realmente preparados para esto? Tenemos 529 millones de pacientes. ¿Cómo democratizamos un tratamiento tan hiperespecializado y costoso? Uf, esa es una realidad financiera durísima. Híjole. Pero bueno, recapitulando esta inmersión profunda que hemos tenido hoy, Claro. si algo nos debe quedar clarísimo, es que esto está muy lejos de ser simplemente alguien que tomó mucho refresco. Es una simplificación absurda, ¿sí? Es el desenlace de una intrincada cascada de disfunción metabólica, fábricas celulares autodestruyéndose por estrés, inflamación oxidativa y una predisposición genética súper profunda. Requiere un enfoque médico que es verdaderamente holístico y personalizado al milímetro. Y la clave para enfrentarlo en el mundo real es la anticipación. La información tan detallada que vimos hoy no solo sirve para tratar la enfermedad, sirve sobre todo para no llegar a ese punto de quiebre. Definitivamente. Por eso, el mensaje médico central para quienes nos escuchan es la revisión proactiva. Exacto. Hacerse chequeos completos, de fondo de ojo, revisar la sensibilidad de los pies, medir la función renal y, crucialmente, conocer el historial metabólico de nuestra familia de pies a cabeza. Esa es y seguirá siendo la mejor armadura posible contra este síndrome. 100%. Y ya para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una reflexión derivada de la sección de epigenética que analizamos a la mitad de la charla. A ver. Vimos cómo el estrés celular, nuestro ambiente y hasta la salud metabólica de una madre embarazada pueden reescribir literalmente los interruptores genéticos de cómo el ADN de un feto va a procesar la energía. Sí, la metilación del ADN. Exacto. Pensando en esto, es escalofriante preguntarse si, con nuestro estilo de vida moderno, colectivo, lleno de estrés y ultraprocesados, estamos preprogramando en este preciso momento a las futuras generaciones para padecer un colapso metabólico generalizado mucho antes de que siquiera respiren por primera vez. Un paisaje celular heredado. Un paisaje celular heredado del que poco se habla en la sociedad. Definitivamente es algo para investigar y reflexionar profundamente cada uno por su cuenta.